El uniforme le quedaba grande. Fue lo primero que pensó Gustavo al verse reflejado en el escaparate de la ferretería, aquella madrugada de octubre, cuando todavía no había salido el sol y las calles del barrio dormían bajo la luz anaranjada de las farolas. Llevaba más de 20 años sin ponerse algo que no fuera un traje a medida, y el mono azul de trabajo, con sus rodilleras gastadas y sus bolsillos deformados por el uso, le producía una sensación extraña, una mezcla de incomodidad y de liberación. Se ajustó el cuello, se miró las manos, se palpó los bolsillos vacíos. Nadie lo reconocería. Eso era exactamente lo que buscaba. Gustavo Almagro tenía 53 años, una fortuna valorada en más de 400 millones de euros, 3 empresas cotizando en bolsa, un ático en el centro de Madrid, una casa en la playa y un apellido que aparecía con frecuencia en las revistas económicas. Pero también tenía algo que el dinero no podía comprar, una duda. Una duda que llevaba meses royéndole las entrañas como un cáncer silencioso, desde aquella tarde en que recibió una llamada anónima en su despacho. Una voz de mujer, que no se identificó, le dijo 4 frases y colgó. Tu familia no es lo que crees. Tu padre no era quien dice ser. Busca en el barrio donde creció. Allí está la verdad. Gustavo intentó rastrear la llamada, contrató a un detective, movió todos los hilos a su alcance, pero fue en vano. La mujer que lo había llamado no dejó rastro. Sin embargo, sus palabras se le quedaron clavadas como una astilla en la mente, y por más que intentaba ignorarlas, volvían a él en los momentos más inesperados, durante una reunión, en mitad de la noche, mientras desayunaba solo en su ático. Al principio intentó convencerse de que era una broma, una venganza de algún competidor, una trampa para desestabilizarlo. Pero la duda ya estaba sembrada, y como todas las dudas, creció sin pedir permiso. Empezó a hacer preguntas a sus tíos, a los pocos amigos de la infancia que le quedaban, a los antiguos vecinos del barrio obrero donde había nacido. Nadie sabía nada, o nadie quería saber. Todos le decían lo mismo, que su padre había sido un hombre honrado, un inmigrante que llegó sin nada y que levantó un pequeño taller de carpintería gracias al sudor de su frente. Que había muerto demasiado joven, cuando Gustavo tenía apenas 12 años, dejando una viuda y un hijo que tuvieron que salir adelante como pudieron. Esa era la historia oficial, la que Gustavo había repetido durante décadas en las entrevistas, la que figuraba en la biografía de su página web. Pero la llamada anónima había abierto una grieta en aquella historia, y Gustavo necesitaba saber si detrás de la grieta había algo más. Lo que más le inquietaba era el tono de la mujer. No parecía una bromista, no parecía una extorsionadora. Su voz sonaba triste, cansada, como si pronunciar aquellas palabras le hubiera costado un esfuerzo enorme. Y luego estaba el detalle del barrio. ¿Por qué mencionar específicamente el barrio? ¿Qué podía haber allí que él no supiera? Gustavo llevaba más de 3 décadas sin pisar aquellas calles. Desde que su madre murió, cuando él tenía 20 años, no había vuelto. Había vendido la casa familiar, había liquidado el taller de carpintería, y se había lanzado de lleno a construir su imperio. El barrio era para él un recuerdo borroso, una postal descolorida de una infancia que prefería no rememorar. Pero ahora, de repente, se había convertido en el centro de todas sus obsesiones. Fue así como tomó la decisión más extraña de su vida. Dejaría temporalmente la presidencia de sus empresas, delegaría en su equipo de confianza, se pondría un mono de trabajo, y se infiltraría en el barrio de su infancia como un trabajador anónimo. No como Gustavo Almagro, el millonario, sino como un hombre corriente, un tipo cualquiera que buscaba trabajo de lo que fuera. Quería escuchar lo que la gente decía cuando no sabían quién era él. Quería encontrar a la mujer de la llamada. Quería descubrir, de una vez por todas, quién había sido realmente su padre. La mañana que tomó esa decisión, Gustavo se miró al espejo y apenas se reconoció. Llevaba el mono azul, unas botas viejas que había comprado en un mercadillo, y una gorra que le ocultaba media cara. Se había dejado la barba de varios días, se había quitado el reloj de lujo, se había vaciado los bolsillos de cualquier objeto que pudiera delatar su verdadera identidad.
El hombre que lo miraba desde el espejo no era Gustavo Almagro, el magnate inmobiliario. Era un desconocido, un hombre de aspecto cansado y ropa gastada, un don nadie. Y eso, precisamente, era lo que necesitaba. El barrio había cambiado mucho desde que él era niño. Ya no era aquel lugar de calles polvorientas y casas bajas donde los chiquillos jugaban al fútbol con balones de trapo y las vecinas sacaban las sillas a la calle para tomar el fresco. Ahora era una zona en proceso de gentrificación, con cafeterías modernas, edificios rehabilitados y parejas jóvenes que paseaban con carritos de bebé. Pero el corazón del barrio seguía siendo el mismo, la plaza, la iglesia, el mercado, y sobre todo, la fábrica de muebles donde su padre había trabajado antes de montar su propio taller. La fábrica seguía en pie, aunque ahora era un edificio abandonado, cubierto de grafitis, con las ventanas rotas y un cartel de «Se vende» colgado de la fachada. Gustavo se detuvo frente a ella aquella primera mañana, con el mono azul y una bolsa de tela colgada del hombro, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Allí dentro, entre aquellas paredes desconchadas, había trabajado su padre durante años. Allí dentro, quizás, estaba la verdad que buscaba. El plan de Gustavo era sencillo en teoría, pero complicado en la práctica. Se presentó en la oficina de empleo del barrio como un hombre sin cualificación, con una identidad falsa que había conseguido gracias a un contacto de sus abogados. Dijo llamarse Gustavo Pérez, que había trabajado en la construcción, que estaba en el paro desde hacía meses y que aceptaba cualquier cosa. La funcionaria que lo atendió, una mujer de mediana edad con el pelo teñido de rubio y una expresión de aburrimiento perpetuo, le ofreció varios trabajos temporales. Él eligió el de barrendero municipal. Era un trabajo humilde, mal pagado, que consistía en recorrer las calles del barrio con una escoba y un carrito, barriendo las aceras, vaciando las papeleras, limpiando lo que otros ensuciaban. Era el trabajo perfecto para pasar desapercibido. Nadie mira dos veces a un barrendero. Nadie le pregunta nada. Nadie sospecha de él. Los primeros días fueron duros. Muy duros. Gustavo no estaba acostumbrado al trabajo físico, y al terminar la jornada le dolían la espalda, las rodillas, las manos. Tenía ampollas en los dedos, contracturas en los hombros, y una sensación de agotamiento que nunca había experimentado en sus maratonianas jornadas de negocios. Pero lo peor no era el cansancio físico, sino la invisibilidad. Descubrió que un barrendero era invisible para casi todo el mundo. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, sin saludarlo, sin reparar en su presencia. Los ejecutivos con traje que salían de las oficinas, las madres que llevaban a sus hijos al colegio, los dependientes que bajaban las persianas de los comercios, todos lo ignoraban por igual. Y eso, que al principio le molestó, que le hirió en un orgullo que ni siquiera sabía que tenía, pronto se convirtió en una ventaja. Porque la gente hablaba delante de él como si no existiera. Los corrillos de vecinos en la plaza, las conversaciones en las colas del mercado, los comentarios en los bancos del parque. Gustavo lo escuchaba todo, barría y escuchaba, y poco a poco fue recomponiendo el rompecabezas de su pasado. Una mañana, mientras barría frente a la puerta de la iglesia, escuchó a dos ancianas que hablaban sentadas en un banco de piedra, con sus bolsas de la compra apoyadas en el suelo y esa parsimonia de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Eran dos mujeres muy mayores, de esas que han vivido tanto que ya no le temen a nada, y hablaban de la antigua fábrica de muebles con una familiaridad que a Gustavo le aceleró el pulso. «Qué pena lo que pasó con ese pobre hombre», decía una de ellas mientras desenvolvía un caramelo. Lo acusaron sin pruebas, y mira cómo terminó. Murió en la miseria, abandonado por todos, y lo peor es que ni siquiera era culpable. El verdadero ladrón se fue de rositas, como siempre. La otra anciana asentía con la cabeza, añadiendo detalles que a Gustavo se le clavaban como agujas, que el hombre tenía un hijo pequeño, que la mujer murió de pena poco después, que el niño se quedó solo en el mundo. Gustavo sintió que el corazón le daba un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el palo de la escoba para no perder el equilibrio. Se acercó con disimulo, fingiendo barrer una colilla imaginaria, y escuchó el resto de la conversación conteniendo la respiración.
Las ancianas hablaban de un trabajador de la fábrica que había sido acusado de robar dinero de la caja, hacía más de 40 años. Lo habían despedido delante de todos los empleados, lo habían humillado públicamente, y al final el hombre había muerto en la miseria, abandonado por todos. Pero lo más terrible, lo que dejó a Gustavo sin aliento, fue el nombre que pronunció una de las ancianas. El hombre acusado de robo era su padre. Su padre, el mismo que le enseñó a montar en bicicleta, el que le compraba tebeos los domingos, el que lo llevaba al fútbol y le decía que algún día sería alguien importante. Gustavo se quedó inmóvil en medio de la acera, con la escoba colgando de la mano y la mirada perdida. Las ancianas se fueron sin reparar en él, arrastrando sus bolsas de la compra, ajenas al hecho de que acababan de dinamitar los cimientos de la vida de aquel barrendero anónimo. Él permaneció allí, paralizado, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su padre, el hombre honrado que siempre le habían descrito, había sido acusado de ladrón. ¿Era esa la verdad que había venido a buscar? ¿Era su padre un delincuente? ¿O había sido víctima de una injusticia? Las preguntas se agolpaban en su mente como un enjambre de avispas, y por primera vez desde que empezó aquella aventura, sintió miedo. Miedo a lo que pudiera descubrir. Miedo a que la imagen idealizada de su padre se desmoronara. Miedo a que su propia identidad, construida sobre los cimientos de aquella historia familiar, se revelara como una mentira. Esa misma tarde, después de terminar su turno, Gustavo fue a la biblioteca municipal. Era un edificio antiguo, con suelos de madera que crujían al pisarlos y un olor a papel viejo que lo transportó inmediatamente a su infancia. Recordó que de niño solía ir allí con su padre, que le gustaba sentarse en la sección infantil mientras él consultaba libros de carpintería en la planta de arriba. El bibliotecario era un hombre joven, con gafas de montura gruesa y una camisa de cuadros, que lo miró con cierta extrañeza cuando le preguntó por los archivos del periódico local. ¿Busca algo en concreto?, le preguntó. Gustavo mintió, dijo que estaba haciendo una investigación sobre la historia del barrio, y el bibliotecario le indicó una sala en el sótano donde se guardaban los microfilmes. Allí, en aquella sala subterránea iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, Gustavo se sumergió en los archivos del periódico local de los años 80. Pasó horas revisando microfilmes, deslizando la manivela de la máquina, leyendo titulares que hablaban de política, de deportes, de sucesos. Y al final, cuando ya estaba a punto de rendirse, lo encontró. Una noticia de hacía 43 años, escueta, apenas un párrafo, que informaba de la detención de su padre por el presunto robo de una cantidad importante de dinero de la fábrica de muebles. No había condena, no había juicio, solo la detención. Pero el estigma ya estaba ahí, impreso en tinta, para siempre. El titular era breve y demoledor: detenido un trabajador de la fábrica de muebles por el robo de 2 millones de pesetas. Y debajo, la fotografía borrosa de un hombre esposado, con la cabeza gacha, que a Gustavo le heló la sangre. Aquel hombre era su padre. Gustavo se quedó mirando la pantalla del microfilm durante un tiempo que no supo medir. La imagen de su padre esposado, con la cabeza gacha y la mirada perdida, se le grabó a fuego en la retina. Recordó al hombre que le enseñó a nadar, al que le compraba helados los domingos, al que le prometió que algún día serían ricos y no tendrían que preocuparse por nada. ¿Era ese mismo hombre un ladrón? ¿O era una víctima? La noticia no daba más detalles, solo informaba de la detención y del dinero supuestamente robado. No mencionaba testigos, no mencionaba pruebas, no mencionaba nada que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había pasado. Gustavo imprimió la noticia, la guardó en el bolsillo del mono, y salió de la biblioteca con la sensación de llevar una bomba de relojería en el pecho. Ya no podía detenerse. Tenía que saber más. Tenía que encontrar a alguien que recordara lo que pasó, alguien que le dijera la verdad, por dolorosa que fuera. Durante las semanas siguientes, mientras barría las calles del barrio, Gustavo fue recopilando fragmentos de conversaciones, rumores, recuerdos. Aprendió a moverse con sigilo, a aguzar el oído, a estar siempre en el lugar adecuado en el momento preciso.
descubrió que su padre no había sido el único acusado de robo en la fábrica. Hubo otros trabajadores, todos ellos inmigrantes, todos ellos pobres, que fueron señalados con el dedo por el dueño de la fábrica, un hombre rico y poderoso llamado Ernesto Monteagudo. Monteagudo era el patriarca de una de las familias más influyentes de la ciudad, un hombre que había construido un imperio industrial a base de explotar a sus trabajadores y de aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Tenía contactos en el ayuntamiento, en la policía, en los juzgados. Era intocable. Algunos vecinos, los más ancianos, los que ya no tenían nada que perder, se atrevían a decir en voz baja lo que otros callaban, que el verdadero ladrón era Monteagudo, que robaba a sus propios empleados y los culpaba para cubrir sus huellas. Que su padre había sido un chivo expiatorio, un hombre honrado que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque el miedo seguía presente, incluso después de tantos años. La búsqueda de la misteriosa mujer que lo había llamado se convirtió en una obsesión para Gustavo. Estaba convencido de que ella sabía algo que los demás callaban, algo que podía ser la clave de todo. Cada día, mientras barría las calles, preguntaba disimuladamente a los vecinos más ancianos, a los tenderos, a los carteros. Les decía que era un sobrino lejano, un familiar que buscaba a una tía perdida. Describía la voz de la mujer, su tono, sus palabras exactas. Nadie la reconocía, hasta que un día, en el puesto de frutas del mercado, una anciana le dijo que esa voz le recordaba a la de una mujer que había vivido en el barrio hacía años, una tal Remedios, que había trabajado en la fábrica con su padre y que se había mudado a un pueblo cercano después del escándalo. Gustavo no se lo pensó dos veces. Pidió un día libre en el trabajo, se puso su ropa de siempre, la de millonario, y condujo hasta el pueblo donde supuestamente vivía Remedios. Era un lugar pequeño, de calles empedradas y casas encaladas, con una iglesia en el centro y un bar donde los ancianos jugaban al dominó. Llamó a varias puertas, preguntó en el ayuntamiento, y al final dio con una casa modesta, con geranios en las ventanas y un gato dormido en el porche. Una mujer mayor, de pelo blanco y manos temblorosas, abrió la puerta y lo miró con recelo. Gustavo se presentó con su verdadero nombre, le dijo quién era, y la mujer se echó a llorar allí mismo, en el umbral, como si hubiera estado esperando aquel momento durante décadas. Remedios lo hizo pasar, le ofreció un café que él no probó, y le contó su historia. Le dijo que había sido amiga de su padre, que habían trabajado juntos en la fábrica, que ella sabía que era inocente. Le confirmó lo que Gustavo ya sospechaba, el dueño de la fábrica, Ernesto Monteagudo, había sido el verdadero ladrón, y su padre había pagado por un crimen que no cometió. Pero además, le confesó algo que Gustavo no esperaba, había sido ella la autora de la llamada anónima. Llevaba años queriendo decírselo, pero no se había atrevido. Había esperado a que él fuera mayor, a que tuviera el poder suficiente para hacer algo. Y ahora, al verlo allí, en su casa, sintió que por fin podía descansar. Gustavo regresó al barrio con el corazón en un puño y una determinación nueva. Ya no era solo una cuestión de curiosidad, ni de orgullo familiar. Era una cuestión de justicia. Su padre había muerto en la miseria, estigmatizado, humillado, por culpa de un hombre rico que nunca pagó por sus delitos. Y él, Gustavo, tenía el dinero y el poder para hacer algo al respecto. Pero antes de actuar, necesitaba pruebas. Pruebas sólidas, irrefutables, que pudieran presentarse ante un tribunal. Y para conseguirlas, tendría que seguir siendo un barrendero anónimo, un hombre invisible que escuchaba lo que nadie quería decir. Una de las personas que más información le proporcionó fue don Emilio, el párroco de la iglesia del barrio. Era un hombre de 82 años, encorvado por la edad pero con una mirada todavía viva y penetrante, que llevaba más de medio siglo en aquel lugar y que conocía todos los secretos de sus feligreses. Gustavo lo abordó una tarde, después de la misa de 6, cuando las ancianas ya se habían ido y la iglesia se quedaba en silencio, oliendo a cera y a incienso. Se acercó a él con la gorra en la mano, en actitud humilde, y le dijo que necesitaba hablar con él. Don Emilio lo miró con sus ojos cansados,
lo escudriñó durante unos segundos que a Gustavo se le hicieron eternos, y luego le pidió que lo acompañara a la sacristía. Allí, entre cirios y casullas, rodeados de santos de madera y de cuadros polvorientos, el párroco le confesó algo que a Gustavo le heló la sangre. Le dijo que su padre no había sido el único chivo expiatorio de Monteagudo. Hubo al menos otros 3 trabajadores que fueron acusados falsamente de robo, y que todos ellos terminaron igual, despedidos, humillados, arruinados. Uno de ellos, un hombre llamado Manuel, se suicidó al poco tiempo, incapaz de soportar la vergüenza de haber sido señalado como ladrón. Otro, un tal Joaquín, emigró a Francia y nunca más se supo de él. El tercero, un joven aprendiz que apenas tenía 18 años, pasó una temporada en prisión preventiva y salió con la vida destrozada. Todos ellos, como su padre, eran inocentes. Todos ellos habían sido víctimas de la codicia y la falta de escrúpulos de Ernesto Monteagudo. Don Emilio le contó que él había guardado silencio durante todos aquellos años por miedo. Monteagudo era un hombre peligroso, con contactos en todas partes, y amenazaba con arruinar a cualquiera que osara enfrentársele. Pero ahora, al final de su vida, sentía que no podía seguir callando. Se levantó con dificultad, abrió un armario que había junto al altar, y sacó un sobre de papel manila, amarillento por el paso del tiempo. Dentro había documentos que había conservado en secreto durante décadas, cartas, recibos, anotaciones contables que demostraban el desfalco. Eran papeles que un empleado de la fábrica le había entregado poco antes de morir, pidiéndole que los guardara y que, si algún día aparecía alguien dispuesto a luchar por la verdad, se los entregara. Ese día, le dijo don Emilio, había llegado. Gustavo salió de la iglesia con el sobre apretado contra el pecho, sintiendo que llevaba un tesoro. Aquellos documentos, combinados con el testimonio de Remedios, eran una prueba sólida de lo que había pasado. Pero todavía le faltaba una pieza clave, el testimonio de alguien que hubiera trabajado directamente con Monteagudo, alguien que pudiera confirmar los hechos desde dentro. Y esa persona, según le dijo don Emilio antes de despedirse, era un antiguo contable de la fábrica que vivía recluido en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. Un hombre que había sido el brazo derecho de Monteagudo durante años, que había falsificado los libros de contabilidad por orden suya, y que ahora, al borde de la muerte, quizás estuviera dispuesto a confesar. El contable se llamaba Anselmo Fuentes, y era un hombre de casi 90 años, postrado en una silla de ruedas, con la piel cubierta de manchas y las manos tan temblorosas que apenas podía sostener un vaso. Pero su mente seguía tan lúcida como el primer día. Gustavo lo visitó en la residencia, un edificio austero en las afueras de la ciudad, y cuando Anselmo supo quién era, rompió a llorar como un niño. Le dijo que llevaba toda la vida atormentado por la culpa, que no había pasado un solo día sin pensar en los hombres a los que había ayudado a condenar. Le contó que él era el encargado de falsificar los libros de contabilidad, de desviar el dinero a cuentas en el extranjero, de fabricar pruebas falsas contra los trabajadores que Monteagudo elegía como chivos expiatorios. Lo había hecho por miedo, por dinero, por debilidad. Pero ahora, al final de su vida, quería redimirse. Anselmo le entregó una carpeta con más documentos, entre ellos una carta manuscrita de Monteagudo en la que le daba instrucciones precisas para culpar a un trabajador concreto del robo de una suma de dinero. Ese trabajador era el padre de Gustavo. La carta era la prueba definitiva, el documento que podía demostrar sin lugar a dudas que su padre era inocente y que Monteagudo era el verdadero criminal. Gustavo la leyó con lágrimas en los ojos, y supo que tenía entre las manos todo lo que necesitaba. Con el testimonio de Anselmo, con los documentos de don Emilio y con la declaración de Remedios, Gustavo tenía por fin un caso sólido. Pero Monteagudo había muerto hacía años, y su imperio estaba ahora en manos de sus hijos, los herederos de su fortuna y de su falta de escrúpulos. Llevarlos ante la justicia no sería fácil, porque eran tan poderosos como su padre y tenían tantos contactos como él. Pero Gustavo estaba dispuesto a intentarlo. No por venganza, sino por justicia. Por su padre, por todos los que habían sufrido en silencio, por todos los que nunca tuvieron una oportunidad. Presentó una demanda contra la familia Monteagudo,
y el escándalo estalló en todos los medios de comunicación. El millonario que se había disfrazado de barrendero para investigar el pasado de su padre se convirtió en noticia nacional. Los periódicos publicaron su fotografía con el mono azul, las televisiones emitieron reportajes sobre su historia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. La opinión pública se puso de su lado, y los Monteagudo, acorralados por las pruebas, intentaron negociar. Ofrecieron dinero, acuerdos extrajudiciales, lo que fuera necesario para tapar el escándalo. Pero Gustavo se negó. No quería dinero, no quería acuerdos. Quería que la verdad saliera a la luz, que el nombre de su padre quedara limpio para siempre. El juicio fue uno de los procesos judiciales más mediáticos de la década. Los hijos de Ernesto Monteagudo contrataron a los mejores abogados del país, pero no pudieron contra la contundencia de las pruebas presentadas por Gustavo. Anselmo, el antiguo contable, declaró durante más de 3 horas, relatando con todo lujo de detalles cómo Monteagudo había urdido la trama. Remedios testificó a pesar de su avanzada edad y de su frágil salud, y su testimonio fue demoledor. Don Emilio, el párroco, aportó los documentos que había guardado durante décadas. El juicio fue un desfile de pruebas irrefutables, y la defensa de los Monteagudo apenas pudo hacer otra cosa que intentar desacreditar a los testigos, sin éxito. La sentencia fue unánime. Los herederos de Monteagudo fueron condenados a pagar una indemnización millonaria a las familias de los trabajadores que habían sido falsamente acusados. También se les obligó a financiar un centro de apoyo a víctimas de abusos laborales, y a retirar el nombre de su padre de todas las calles y plazas que llevaban su nombre. Pero lo más importante para Gustavo fue el reconocimiento oficial de la inocencia de su padre. El juez leyó un párrafo específico en el que declaraba que su padre nunca había cometido ningún delito, y que su memoria quedaba rehabilitada para siempre. Esa misma tarde, Gustavo fue al cementerio. No llevaba flores, ni discursos preparados, ni periodistas que lo siguieran. Llevaba solo el mono de barrendero, doblado en una bolsa, y una copia de la sentencia. Se arrodilló frente a la tumba de su padre, depositó el papel sobre la lápida, y se quedó un rato en silencio, escuchando el viento entre los cipreses. Luego le dijo en voz baja que ya estaba, que todo había terminado, que podía descansar en paz. Y por primera vez desde que era un niño, Gustavo sintió que su padre estaba allí con él, orgulloso, sonriendo. Los días que siguieron al juicio fueron una vorágine mediática que Gustavo no había anticipado del todo. Su historia, la del millonario que se había disfrazado de barrendero para limpiar el nombre de su padre, había calado hondo en la opinión pública. Le llovían invitaciones para entrevistas, para dar conferencias, para participar en programas de televisión. Pero él no quería ser una figura pública, no quería convertirse en un héroe ni en un ejemplo para nadie. Lo único que quería era volver a su vida, a sus empresas, a su familia. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, la cantidad de personas que se habían puesto en contacto con él para contarle historias similares a la suya, para pedirle ayuda, para darle las gracias por haber alzado la voz. Fue entonces cuando decidió invertir parte de su fortuna en el barrio que lo había visto crecer. No como un acto de caridad, no como un gesto de buena voluntad para lavar su conciencia, sino como una forma de devolverle a aquella comunidad todo lo que le había dado sin saberlo. Compró la antigua fábrica de muebles, aquel edificio abandonado y cubierto de grafitis que había sido testigo de tantas injusticias, y lo convirtió en un centro de formación profesional. Lo llamó Centro Ernesto, no en honor al patrón que había arruinado a su padre, sino en honor a su abuelo, que también se llamaba Ernesto y que había sido un humilde campesino antes de emigrar a la ciudad. Allí, los jóvenes del barrio podían aprender oficios como carpintería, fontanería, electricidad, los mismos oficios que su padre había ejercido con orgullo. La inauguración del centro fue un día emotivo para Gustavo. Vinieron los vecinos del barrio, los antiguos compañeros de trabajo de su padre, los voluntarios que habían colaborado en la reforma del edificio. También vinieron sus hijos, Irene y Mateo, que lo miraban con una mezcla de orgullo y de asombro. Gustavo pronunció un breve discurso en el que recordó a su padre, a todos los trabajadores que habían sido víctimas de injusticias,
y prometió que aquel centro sería un lugar donde nadie sería juzgado por su origen, donde todos tendrían una oportunidad. Al terminar, una anciana se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo que su marido había sido uno de los trabajadores acusados falsamente por Monteagudo, y que aquel centro era lo mejor que le había pasado al barrio en décadas. Gustavo la abrazó, y sintió que todo el esfuerzo había merecido la pena. Pero el centro de formación no fue el único proyecto que puso en marcha. También creó una fundación con el nombre de su padre, la Fundación Almagro, dedicada a ayudar a trabajadores que hubieran sido víctimas de abusos laborales. La fundación ofrecía asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico y ayudas económicas para salir adelante. Contrató a un equipo de abogados jóvenes, idealistas, que compartían su pasión por la justicia, y empezaron a recibir casos de toda España. Eran casos de trabajadores despedidos sin indemnización, de inmigrantes explotados, de mujeres que sufrían acoso en el trabajo. Cada caso era una batalla, y cada victoria, por pequeña que fuera, era un homenaje a su padre. Gustavo se involucraba personalmente en la fundación. No se limitaba a firmar cheques o a presidir reuniones, sino que se manchaba las manos, visitaba a los trabajadores, los acompañaba a los juicios, los escuchaba. Había descubierto, durante sus meses como barrendero, que la cercanía con la gente era lo que realmente daba sentido a su vida. Ya no le interesaban las juntas de accionistas ni las cenas de gala ni las portadas de las revistas. Lo que le interesaba era sentarse en la cocina de una familia humilde, tomar un café con ellos, escuchar su historia y decirles que no estaban solos. Una vez al mes, sin falta, se ponía el mono azul y volvía al barrio a barrer las calles. Ya no necesitaba hacerlo, ya no era un anónimo, todo el mundo lo reconocía. Pero a él le gustaba, le recordaba quién era y de dónde venía. Los vecinos lo saludaban, los tenderos le ofrecían café, los niños lo llamaban el abuelo Gustavo. Y él sonreía, y se decía a sí mismo que aquella era la mejor decisión que había tomado en su vida. Una mañana, mientras tomaba café en el bar de siempre, una mujer joven se le acercó con un niño de la mano. Le dijo que se llamaba Clara, que era la nieta de Remedios, la anciana que tanto lo había ayudado. Le contó que su abuela había muerto unos meses atrás, en paz, sabiendo que la injusticia había sido reparada. Y que ella, Clara, había decidido estudiar Derecho para defender a los trabajadores, inspirada por su historia. Gustavo sintió un nudo en la garganta, le estrechó la mano, y le dijo que su abuela estaría orgullosa de ella. Esa misma tarde, Gustavo recibió otra visita inesperada. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y una carpeta bajo el brazo, que dijo ser el nieto de Anselmo Fuentes, el contable que había testificado en el juicio. Le contó que su abuelo había muerto hacía unos meses, en paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Y le entregó un objeto que Anselmo había guardado durante todos aquellos años, un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre, el mismo que Monteagudo le había robado el día que lo despidió. Gustavo sostuvo el reloj entre las manos, lo abrió con cuidado, y vio que dentro había una pequeña fotografía suya, de cuando era un niño. Su padre la había llevado siempre consigo, incluso en los peores momentos. Cerró el reloj, se lo guardó en el bolsillo de la camisa, junto al corazón, y supo que su padre lo acompañaría siempre. Los años fueron pasando, y Gustavo fue envejeciendo. El pelo se le volvió blanco, las arrugas le surcaron el rostro, las fuerzas fueron menguando. Pero su espíritu seguía siendo el mismo. Seguía yendo a la fundación, seguía reuniéndose con los trabajadores, seguía poniéndose el mono azul una vez al mes. Sus hijos, Irene y Mateo, ya se habían incorporado a la fundación y poco a poco iban asumiendo más responsabilidades. Gustavo los miraba y se sentía orgulloso, no de lo que él había conseguido, sino de lo que ellos estaban construyendo. Una tarde, mientras paseaba por la plaza del barrio, se encontró con un anciano que no reconocía. El hombre lo miró fijamente, y luego le dijo que era el hijo de uno de los trabajadores que habían sido acusados falsamente por Monteagudo. Le contó que su padre había muerto en la miseria, igual que el suyo, y que él había vivido toda su vida con el estigma de ser el hijo de un ladrón.
Le dio las gracias a Gustavo por haber limpiado el nombre de su padre, y le dijo que ahora podía morir en paz. Gustavo lo abrazó, y los dos ancianos lloraron juntos, en medio de la plaza, sin importarles las miradas de los demás. Esa noche, Gustavo se sentó en su despacho y miró la fotografía de su padre, el reloj de bolsillo, la copia de la sentencia que tenía enmarcada. Sentía que su vida se acercaba al final, pero no le tenía miedo a la muerte. Había hecho lo que tenía que hacer. Había limpiado el nombre de su padre, había ayudado a cientos de trabajadores, había devuelto al barrio algo de lo que el barrio le había dado. Ya podía irse en paz. Escribió una carta dirigida a sus hijos, para que la leyeran cuando él ya no estuviera. En ella les contaba su historia, la de su padre, la de todos los que habían sufrido injusticias. Les decía que el dinero no era importante, que el poder no era importante. Lo único importante era la verdad, la justicia, el amor. Les pedía que siguieran su ejemplo, que lucharan por los que no podían luchar, que nunca se rindieran. Cerró la carta, la guardó en el cajón del escritorio, y se fue a dormir. Murió mientras dormía, con una sonrisa en los labios y el reloj de su padre entre las manos. Lo encontró su mujer a la mañana siguiente, cuando fue a despertarlo para desayunar. No gritó, no lloró. Se quedó un momento en silencio, mirando el rostro sereno de su marido, y luego le dio un beso en la frente. Sabía que se había ido en paz, como siempre había deseado. El funeral fue multitudinario. Vinieron cientos de personas de todas partes del país. Los trabajadores a los que había ayudado, los vecinos del barrio, los voluntarios de la fundación, los periodistas que habían seguido su historia. También vinieron sus hijos, sus nietos, sus amigos. Todos hablaban de él con admiración, con cariño, con gratitud. Lo enterraron en el cementerio del barrio, junto a su padre, bajo un olivo que él mismo había plantado años atrás. En la lápida, una frase sencilla que resumía su vida: Gustavo Almagro. Hijo, padre, barrendero. Buscó la verdad y la encontró. Y allí, cada mañana, los barrenderos del barrio dejaban una flor al pasar. Porque Gustavo, el millonario que se disfrazó de barrendero, nunca dejó de ser uno de ellos.